La New Age, movimiento de iluminación espiritual o MK Ultra. La New Age es un sincretismo o combinación de creencias, teorías y escuelas de pensamiento, muchas veces incoherente, inflexible y sectario, que dice buscar la liberación y la iluminación espiritual del individuo, con frecuencia alegando la destrucción o disolución del ego, manteniendo y fomentando actitudes infantiles totalmente positivistas o absolutamente negativistas, y viviendo en un universo sumamente fantasioso e irreal, aseverando que éste siempre obedece a la ley del pensamiento del individuo, 100%, y hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque todo lo que está en la mente se manifiesta. La esquizofrenia es el nivel más avanzado de la espiritualidad. Me considero un esquizofrénico funcional. Todas estas premisas no son todo lo que el movimiento de la nueva era es, pero hay que animarse a poner los aspectos tóxicos sobre la mesa para evitar ser engañados y manipulados por el extremismo que caracteriza a muchos de los gurús y guías que deciden elegir estas corrientes. Este video representa la primera de 3 partes sobre el movimiento New Age, una saga que intentará dilucidar, explicar y explayar con detalles, hechos y fuentes su oscuro, laberíntico y cautivador pasado. ¿Es verdad lo que dicen de que la nueva era fue creada por la CIA o que la CIA estuvo involucrada en su desarrollo y expansión en Occidente? ¿Qué tan cierta es su relación con el programa MK Ultra de control mental? Para introducirnos en el tema, primero vamos a exponer el testimonio de Barbara Harwell Percival. Nacida en 1951, Bárbara es investigadora independiente, periodista, analista de inteligencia y ex superviviente de operaciones encubiertas de la CIA, bajo cobertura no oficial. I was a mind control victim. En su currículum y en un artículo escrito en su propia página web, Barbara Harwell vs. CIA, titulado Liberado de la CIA por la gracia de Dios, ella explica que a la edad de 3 años fue incorporada al programa MK Ultra de la CIA sin su consentimiento ni conocimiento para ser utilizada oficialmente a partir de los 18 años de edad. Ella explica que la intención original del proyecto era crear el espía perfecto durante la era de la Guerra Fría, algo que vamos a profundizar más adelante. Describe procesos de borrado de memoria mediante controles hipnóticos, el uso de drogas y disolución electrónica de la memoria. En 1994 logró escapar de las operaciones encubiertas de la CIA, abandonándolas para siempre. En su página escribió varios artículos sobre la nueva era, relacionando a este movimiento con la CIA y el nuevo orden mundial. Ella explica que cuando estuvo activa, antes de escapar en 1994, fue entrenada y preparada para ser un propagandista mediático de la nueva era, y durante los años 80 y principios de los 90 logró entrevistar a una miríada de gurús e ideólogos de la nueva era, canalizadores, líderes de sectas que ella describe como de los hermanos espaciales, investigadores de ovnis e ideólogos del movimiento potencial humano, y firme y tajante se cierra su artículo. Aceptar y divulgar el pasado oscuro de la New Age no quiere decir que en este canal, Enigmas del Ser y sus integrantes, estemos de acuerdo en que todos los canalizadores, médiums, telépatas, contactados, guías, sabios, maestros y enseñanzas sean una estafa y una mentira. De hecho, hay muchas chispas valiosas dentro del movimiento Nueva Era que se pueden recoger, pero sí coincidimos en que, por nuestra seguridad, debemos vigilar el componente sectario, impositivo y extremista que a menudo suele estar presente. Dicho esto, en esta primera parte vamos a profundizar en los aspectos y la historia del proyecto MK Ultra, con datos concisos, capturas de pantalla y fuentes, para que gradualmente vayamos respondiendo las preguntas que nos hicimos al principio, comenzando con este documento. Este archivo que ves en pantalla es un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, perteneciente al proyecto MK Ultra, un programa secreto e ilegal iniciado en la década de 1950, que fue diseñado y ejecutado por la CIA para experimentar con seres humanos sin su debido consentimiento. Esta página dice que el proyecto incluirá la continuación de un estudio de los aspectos bioquímicos, neurofisiológicos, sociológicos y psiquiátricos clínicos relacionados con el LSD. La dietilamida del ácido lisérgico, o LSD, conocida coloquialmente como ácido o Lucy, es una sustancia psicodélica potente que se utiliza principalmente como droga recreativa o por motivos espirituales. Puede provocar alucinaciones mentales, visuales y auditivas, además de experiencias místicas y disolución del ego.
Este dato de la disolución del ego es muy importante porque es uno de los resultados que la CIA buscaba conseguir con el LSD. En el transcurso del vídeo lo vamos a ver, y esto todavía es un aspecto muy preciado y considerado por la corriente Nueva Era. El ego es lo que nos hace individuos, y los individuos gozan de derechos por el simple hecho de ser. Por eso es que muchos viajeros psicodélicos describen esta experiencia de fundirse con el todo y convertirse en nada, y por lo tanto no ser. Una experiencia mística que se puede conseguir sin el uso de sustancias y sin perder la personalidad. Esa es la trampa del LSD y por lo tanto de la New Age, porque cuando te fundes verdaderamente con el todo no pierdes tu personalidad, no puedes dejar de ser tú. Al contrario, te das cuenta de tu verdadero tú, algo que trasciende el tiempo y el espacio, algo absoluto. A pesar de que en 1973 el director de la CIA, Richard Helms, ordenara destruir los archivos del proyecto, lo que hace imposible una investigación completa del mismo, los medios de comunicación como el New York Times y un gran número de investigadores filtraron y expusieron estos movimientos encubiertos e ilícitos, lo que provocó que varios comités de los Estados Unidos se crearan para estudiar las actividades de la CIA, el FBI y la inteligencia militar. Además, en el año 1977, John Marks llevó a cabo una solicitud a la Ley por la Libertad de Información, la FOIA, una ley impulsada en especial por el político estadounidense John Emerson Moss, que permitió descubrir que la CIA consideró en su momento comprar 10 kilos de LSD. Y no se sabe a ciencia cierta si se concretó la compra, pero se encontró un caché con 20.000 documentos relacionados al programa de control mental, una información que podemos ver en pantalla. Como base y guía tenemos este libro del año 1985, titulado Sueños de ácido, la historia social completa del LSD, la CIA, los años 60 y más allá. Los autores de la obra son Martin Lee y Bruce Schlein. En pantalla puedes ver sus respectivas biografías. Ambos investigadores pudieron acceder a estas 20.000 páginas de documentos previamente clasificados y en el curso de la investigación exhaustiva descubrieron memorandos de la CIA que describen experimentos de privación sensorial, enseñanza del sueño, percepción extrasensorial, proyección subliminal, estimulación cerebral electrónica y muchos otros métodos para modificar la conducta. También encontraron un proyecto que fue diseñado para convertir a las personas en asesinos programados que matarían con una sola orden automática, un elemento que podría estar relacionado con la creación del espía perfecto que vimos en la introducción de Barbara Hartwell. También se menciona la provocación de ansiedades inducidas con hipnosis y dolor inducido como forma de control físico y psicológico. Se inventaron sustancias químicas mortales con el único propósito de inducir un ataque cardíaco o cáncer, sin dejar pistas sobre el origen real de la enfermedad. Los especialistas de la CIA también estudiaron los efectos de los campos magnéticos, las vibraciones ultrasónicas y otras formas de energía radiante en el cerebro. Una parte del programa de investigación y desarrollo de la Oficina de Servicios Técnicos, también conocida como la Casa de los Horrores, se dedicó al descubrimiento de los materiales y métodos extraños que te dejo en pantalla. Este listado de metas del programa se encuentra en el documento del 5 de mayo de 1995, alojado en el compendio de 1977, Proyecto MKUltra, el programa de investigación de la CIA en modificación del comportamiento. En la primavera de 1942, el general William Donovan, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, la agencia predecesora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, reunió a media docena de prestigiosos científicos estadounidenses y les pidió que llevaran a cabo un programa ultrasecreto de investigación. El objetivo era desarrollar un fármaco, una sustancia que sea capaz de quebrar y descomponer las defensas psicológicas de los espías enemigos y los prisioneros de guerra, e inclusive funcionarios estadounidenses sospechosos de traicionar secretos de Estado, para que divulguen información clasificada en los interrogatorios. Se buscaba la despersonalización, la pérdida del ego, ya que esto planteaba la posibilidad de reprogramación mental, algo muy de moda en la nueva era, y lavado de cerebro.
Además, en el libro se emplea el concepto de reality shift o cambio de realidad para doblegar y domesticar al sujeto interrogado. Reality shift o reality shifting o shifting es una tendencia que surgió hace algunos años relacionada a la ley de la atracción y se refiere a la creencia de que se puede cambiar de una realidad a otra cuando se desee, solo con el poder de la mente. En el año 1945, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos emitió un memorando ultrasecreto y tan explosivo que ni siquiera el presidente Truman fue conocedor del mismo. Se llamó Explotación de especialistas alemanes en ciencia y tecnología en los Estados Unidos. Se preparó el escenario para la importación masiva de más de 6.000 destacados científicos nazis, supervisados por la CIA durante los primeros años de la Guerra Fría, bajo los auspicios del proyecto Paperclip. Estados Unidos estaba interesado en las denominadas armas maravillosas, y entre ellas estaba la mescalina, un alcaloide psicótico que se encuentra naturalmente en el peyote mexicano y que fue la principal sustancia que utilizaron los científicos nazis en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Un ejemplo de estos científicos nazis fue el Dr. Hubertus Stronghold, fisiólogo, investigador médico y criminal de guerra alemán. La evidencia de su participación en la experimentación humana de la era nazi dañó enormemente su legado, y en vida logró desempeñar varios puestos científicos de alto nivel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. El proyecto Paperclip también es nombrado por Barbara Hartwell en sus artículos de la New Age, quien menciona que la CIA ha estado impregnada e interesada por conocimientos de ocultismo desde que se creó. En un esfuerzo por ampliar el programa de investigación, la CIA se puso en contacto con académicos, estableció enlace con las secciones de investigación de los departamentos de policía, los laboratorios de criminología y algunas ramas del ejército. Se contrató a médicos, hipnotizadores profesionales y psiquiatras remunerados. A menudo, estos encuentros implicaban una fachada para ocultar los intereses de la CIA, como por ejemplo la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, fundada en 1954 por el psiquiatra recibido en Harvard, Harold George Wolff. Una fachada de la CIA para apoyar la investigación encubierta sobre el lavado de cerebro, ya que otorgaba subvenciones a científicos sociales y médicos que investigaban cuestiones de interés para el programa MKUltra, lo que les permitió llevar a cabo el proyecto bajo la apariencia de investigación en más de 80 instituciones, incluidas 44 facultades o universidades, así como en hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas. Todo esto, según el almirante y director de la CIA Stanfield Turner, en el New York Times de 1977. Los empeños de la CIA se integraron en un único proyecto, cuyo nombre en clave fue Proyecto Bluebeard, el primer gran programa de pruebas de drogas de la CIA, el cual seguiría siendo un secreto cuidadosamente guardado, ya que, de otra forma, su filtración al público y al gobierno habría sido la gran vergüenza y prejuicio para la inteligencia estadounidense, por lo que, para ser aprobado, se evitaron los canales adecuados y correctos de autorización y se presentó directamente al director de la agencia Roscoe Hillenkoetter, quien aprobó Bluebeard en 1950. En la tercera parte de esta saga vamos a comentar las consecuencias legales de este encubrimiento. Esta historia también se registra en el libro del psiquiatra canadiense, el Dr. Colin Ross. Resulta que casi todas las drogas que aparecieron en el mercado negro durante la década de los 60, las que dejaré en pantalla, ya habían sido previamente analizadas, probadas y algunas de ellas refinadas por la CIA y los científicos del ejército. En 1951, el proyecto Bluebeard se convirtió en la Operación Artichoke y luego fue sucedida por el proyecto MKUltra, que comenzó en 1953, dirigido por el controvertido Dr. Sidney Gottlieb. Con el tiempo se crearon más de 150 subproyectos con distintos bloques de investigación con sustancias, entre ellos MK-Often, MK-Search, MK-Chikwit, MK-Delta, MK-Naomi, etc. Este memorándum de 1977 lo expone. La CIA estuvo siempre decidida a conocer los últimos hechos y avances sobre el alucinógeno lo antes posible y lo conseguía monitoreando todo de manera internacional.
por lo que era inevitable que los investigadores del LSD no se codearan con el ámbito del espionaje, inclusive sin saberlo. Algunos expertos más notables involucrados que sí sabían sobre el experimento fueron Donald Ewing Cameron, psiquiatra escocés estadounidense conocido como el padre de la tortura, fue nada menos que el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Es reconocido ampliamente por su participación en el programa MKUltra y por su influencia en el QBARC, los manuales de la tortura, que fueron desclasificados por el Pentágono en 1966 y 1967. Louis Jolyon West se desempeñó como catedrático de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma, en la Facultad de Medicina de Los Ángeles de la Universidad de California y en el Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA. Es conocido principalmente por su participación en el proyecto MKUltra. De hecho, completó su residencia en la Universidad de Cornell, la sede de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, la Tapadera. Y el doctor Karl Kurt Pfeiffer, médico y bioquímico del Instituto Neuropsiquiátrico de Princeton y presidente del Departamento de Farmacología de la Universidad Emory. Estuvo involucrado en el proyecto MKUltra junto con otros investigadores de la universidad. Entre los años 55 y 64 administró la sustancia a los prisioneros de Atlanta y Bordertown, Nueva Jersey, e informó que Princeton estaba plagado de agentes que abrían y leían su correo. Es importante señalar que el LSD no fue ilegal hasta 1966, por lo que mientras sucedían todos estos acontecimientos desde lo oculto, por un lado, por otro lado, esta sustancia psicodélica fue muy promovida y extendida por expertos y estudiosos que sucumbieron a su poderosa influencia psicodélica. El LSD es considerado un enteógeno con propiedades psicotrópicas, por lo que, cuando se ingiere, actúa sobre el sistema nervioso central, trayendo como consecuencia cambios temporales en la percepción, el estado de ánimo, el estado de la conciencia y el comportamiento, provocando muchas veces las experiencias del tipo espiritual o religioso. La etimología de la palabra enteógeno alude a la posibilidad de llegar a ser inspirado por un dios, por lo divino, por lo que en la segunda parte de esta saga vamos a conocer a los personajes de universidades y hospitales prestigiosos, incluidos escritores, filósofos y artistas que estuvieron relacionados con la CIA, que se obsesionaron con esta sustancia hasta el punto de endiosarla. Se nombraron como líderes, gurús y mesías espirituales y comenzaron a crear sus propias sectas y religiones pseudoespirituales que dieron forma al movimiento New Age. Querido espectador, muchas gracias por sintonizar. Esto es Enigmas del Ser, un espacio especial para compartir, investigar e indagar sobre espiritualidad.